Y buenos días, estimados alumnos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Vamos a dar inicio a la clase de hoy día, a la clase semana 12, sesión uno, Introducción al filtrado digital. ¿De acuerdo? Estamos en la semana 12 de actividades, sesión uno, Introducción al filtrado digital, estimados alumnos. Miren, hemos ido pasando semana por semana y ya estamos pues en la semana 12, sesión uno. ¿De acuerdo? Bien, pasamos a la utilidad. ¿Se me escucha bien, jóvenes? Sí, preguntó. Unos. Sí, hola, hola. Bien, todavía hay una cantidad mínima de estudiantes, ¿no? Vamos a pasar a la utilidad y preguntarnos, pues, qué tema se trató la sesión anterior, ¿no? ¿Qué tema se trató la sesión anterior, ¿no? Ahí vamos a ver de qué hemos visto, pues, la transformada Z, ¿no? Hemos visto la región de convergencia, un poco también concepto general de transformada Z inversa, ¿no? Y función de transferencia en Z, ¿no? Función de transferencia, digamos que a partir de la transformada Z, ¿no? También diagrama de polos y ceros, hemos hablado algo. Entonces, nosotros hemos dicho que la transformada Z, ¿no? Pues nos permite encontrar la función de transferencia de todo sistema lineal y variante en el tiempo, en este caso, como un filtro, ¿no? Nos valemos de la transformada Z para hallar nuestro función de transferencia, ¿no es cierto? La función de transferencia, estimados alumnos. Muy bien, y asimismo hablamos de la sesión de aprendizaje. Dice que al final de la sesión el estudiante conoce que es un filtro digital y cómo es su clasificación, ¿no? Con precisión y criterio, pues, ¿no? Al final de la sesión de aprendizaje el estudiante conoce que es un filtro digital y cómo es su clasificación, cómo se clasifican estos filtros. ¿Qué debemos saber para la presente sesión? Bueno, conocer, pues, acerca de los sistemas lineales incidentes en el tiempo, hemos hablado. Eh, También hemos hablado de la suma de convolución, ¿no? También la transformada Z, ¿no? Transformada Z, suma de convolución, sistemas lineales invariantes en él. Bien, pues, estimados alumnos. Utilidad del tema para nuestro desarrollo. Dice, los filtros digitales son el último tema dentro del curso y su utilidad radica, pues, en que nos servirá como una manera de aplicar todo lo aprendido en un contexto más real y analítico, utilizando software de simulación, como en este caso MATLAB, estimados alumnos, ¿ya? MATLAB, ¿de acuerdo? Muy bien, pues alumnos, entonces vamos a continuar, vamos a nuestra formación. Vamos a ver hoy día introducción al registrado digital, clasificación y características del objeto digital. Vamos a ver un videíto, ¿de acuerdo? Un videíto relacionado pues con este tema, ¿sí? A ver, vamos a ver, no se olviden, el día miércoles es la práctica calificada 4, ¿de acuerdo? Va a ser hasta el tema, hasta la semana 11, ¿ya? Semana 11 va a ser, ¿de acuerdo? Hasta la semana 11. De repente entra un poco de teoría de este tema, ¿ya? Del filtrado digital, ¿ya? Saben que la práctica puede entrar teoría también, ¿ya, jóvenes? Hay que estudiar, ¿no? Va a ser desde más o menos de la semana 8, 9, 10, 11, 12, ¿no? 8, 9, 10, 11. Vamos a enfatizar en esas semanas, pero también podemos tomar preguntas desde la semana 1, por si acaso, semana 1, 2, 3, 4, 5. Es susceptible, como es práctica, entonces hay que tomar esas pruebitas, ¿ya? Jóvenes, ¿se me escucharon, verdad? Alumnos. Muy bien, muy bien. Observo como siempre, pues, los alumnos que están, ¿no? Ahí presentes, los de siempre, ¿no? No están, solamente ahorita tenemos, a ver cuántos alumnos son, 8 alumnos de 35 alumnos. Estimados, ¿me escuchan, jóvenes? Hola, hola, ¿alguien puede responder? Sí, Tenemos profesor. 8 alumnos de 35 alumnos, ¿no? Bien, bien, buenos días, alumnos. ¿Cómo están? Caramba, pensé que estaban tomando desayuno todavía, ¿no? Ya, entonces, miren, son 8 alumnos de 35 alumnos, ¿no? Esta vez voy a ser un poco drástico en cuanto a
digamos que a la similitud, ¿no? ¿No? Los exámenes van a ser siempre, como siempre, individuales, ¿no? Pero voy a tratar de ser un poquito drástico en cuanto a similitudes, o mejor dicho, copias, ¿no? Cualquier copia que entregue, anularé el examen. No voy a, ¿cómo se llama? No voy a poner cero a nada, sino anulo el examen, ¿no? Entonces, jóvenes, hay que ponerse en ese caso, en ese contexto, por favor. Hay que tratar de estudiar, ¿no? Repasar, estudiar, ¿no? No cuesta nada, ¿no? Todos hemos sido estudiantes, todos hemos estudiado, hemos trabajado también, ¿no? Alguien puede decir, profesor, yo trabajo y estudio. Yo también he trabajado y estudiado, todos hemos trabajado y estudiado, estimados alumnos, ¿ya? Bien, pues, alumnos, avanzando, vamos a ver entonces un videíto, a ver, relacionado un poco con este tema de los filtros. Vamos a ver diseño de filtros FIR, ¿ya? Diseño de filtros FIR, para que vayan viendo cómo es este tema de los diseños de los filtros. Bien, ahí vamos a ver. Me dicen, por favor, si se escucha, por favor. Ahora vamos a ver muy Sí, sí, escucho, rápidamente profesor. Bajito, ¿no? Vamos a subirle un poco el volumen, ¿ya? Ahí. cómo diseñar estos filtros. ¿Se escucha, alumnos? Sí, ¿no? Sí, profesor. Profesor. Ah, ya, correcto, correcto, alumnos. Empezamos de nuevo entonces, disculpen. Ahora vamos a ver muy rápidamente cómo diseñar estos filtros. Digo rápidamente porque en lo conceptual ya hicimos un gran avance al principio en la introducción a filtro FIR cuando asociamos los coeficientes del filtro FIR con la respuesta al impulso del sistema en el tiempo y vimos que había una relación directa, ¿no? O sea que cuando yo estoy buscando un filtro FIR con determinadas características, si yo puedo encontrar los coeficientes de la respuesta al impulso, ya estoy encontrando indirectamente o casi directamente los coeficientes del filtro para implementarlo en la ecuación de recurrencia y en definitiva meterlo adentro de un ciclo for o la implementación que yo quiera hacer. Entonces, para el diseño del filtro FIR, lo primero que voy a hacer es especificar qué respuesta quiero en magnitud y en fase. Fíjense acá que no solo el módulo, sino también la fase de la respuesta en frecuencia que quiero, la tengo que definir. Puedo definirla cero, o puedo definirla constante, o puedo definirla lineal o no lineal, la que quiera, pero la tengo que definir. Vamos a hacer un repaso rápido por todos estos pasos y después nos detenemos un poquito más en cada uno. Luego yo lo que tengo que hacer es muestrear esa respuesta en frecuencia. En este primer paso yo dije, por ejemplo, yo quiero que la respuesta en frecuencia del filtro tenga esta forma. Ahora, en el segundo paso yo lo que digo, bueno, voy a tomar muestras de esto. Acá serán 0 y acá otro poquito. Este sería un filtro multibanda. No es ni un pasabanda ni un pasabajo, es un poquito un rechazabanda, se podría decir. Luego yo lo que tengo que hacer es irme de la frecuencia al tiempo. Este es el siguiente paso. El paso 3, yo lo que estoy haciendo es irme al tiempo. Es decir, fíjense que yo acá no dibujé la fase, pero la fase por supuesto también tiene que estar especificada en frecuencia. Y ahí lo que voy a hacer es poder encontrar la respuesta al impulso del filtro. Que va a tener, por ejemplo, alguna forma que dependerá de lo que yo haya definido, pero va a tener algo así. Esta ya sería H. En particular, más que de T, sería un HDN, ¿no? Ya discreto. Sin embargo, yo podría no querer quedarme con todos los coeficientes. Esto va a seguir hacia allá, depende de la cantidad de muestras que tenga en la frecuencia. Voy a tener un montón de coeficientes y yo podría querer tener un orden acotado para reducir la cantidad de cuentas. Entonces yo podría decir, bueno, todos estos coeficientes que son casi cero al final los quiero eliminar. Entonces a esto yo le voy a aplicar el paso 4,
que es el que en definitiva va a hacer que se defina el orden del filtro. Y voy a recortar esto. En principio yo podría cortarlo de una manera más estricta con una ventana cuadrada, pero también, como vamos a ver, esto podría ser a través de una ventana un poco más suave, no tanto como una cuadrada. ¿Por qué? Porque indudablemente cuando yo aplique esta ventana cuadrada acá, en el tiempo, insisto, estamos haciendo operaciones en el tiempo ya, y estamos haciendo operaciones sobre los h de n, que recuerdan tenían una relación directa con los b sub k, que eran los coeficientes del filtro, o sea que prácticamente el filtro ya lo tenemos diseñado. Nosotros podríamos agarrar esto directamente y utilizarlo como filtro, pero queremos un orden más chico. Esta operación temporal de aplicar una ventana evidentemente tiene un correlato en la frecuencia. Si yo elimino alguno de los coeficientes, por ejemplo los que están en la colita de ese filtro, y no los utilizo para hacer la convolución, indudablemente no voy a obtener exactamente la respuesta en frecuencia que tenía. El hecho de multiplicar acá por una ventana cuadrada, ¿qué va a representar en el dominio de la frecuencia? Va a representar una convolución por la transformada de la ventana S. Y esa convolución puede tener sus efectos. Vamos a analizarlo un poquito más en detalle después. Luego lo que voy a hacer es corregir las amplitudes, de manera que el filtro tenga la ganancia adecuada, o sea, no amplifique por demás la señal o no la reduzca. Eso sobre todo depende de o bien cómo yo lo defina directamente en la frecuencia o bien cómo haga las correcciones en el tiempo. Y por último, lo que voy a hacer es hacerlo causal al filtro. Esta es opcional, yo podría trabajar con una señal guardada, por ejemplo, un archivo de sonido que yo ya lo tengo en el disco, un MP3 o lo que sea, y podría aplicar un filtro en alguna medida no causal, o sea que requiera algunas muestras del futuro para poder funcionar. Si yo quiero hacerlo causal, algo que se suele hacer es simplemente un corrimiento y el filtro ubicarlo en toda la parte positiva del tiempo, de manera que luego, cuando se haga la convolución, esto pasa para el otro lado y solo requiere muestras del tiempo pasado y no del futuro. Así que estos son básicamente los pasos, pero fíjense que son más bien cuestiones prácticas en torno a un concepto que es el mismo, que es el elemental, que es el que yo les anuncié o anticipé a la introducción, que es diseño el filtro en frecuencia con la complejidad que yo quiera. Voy a volver a repetir esto, voy a volver a insistir porque es el concepto central. Una vez que lo tengo diseñado, lo muestreo, lo llevo al tiempo y ya ahí en ese punto yo ya tengo h de n, o sea, la respuesta en impulso del filtro, y por lo tanto ya tengo los coeficientes del filtro para implementar la ecuación en recurrencia. Luego me quedan algunos pasos más bien prácticos que tienen que ver con definir un orden más chico del filtro sin afectando lo menos posible a el resto de las definiciones que hice antes, corregir lo de la amplitud y hacer que el filtro sea causal. Bien, estimados alumnos, hemos visto este video muy interesante de este profesor, pues, que habla del diseño de los famosos filtros FIR, ¿no? Que lo vamos a ver también en clase. Los FIR, respuesta al impulso finito, y los de respuesta al impulso infinito. Según nuestro sílabo, el FIR se diseña mediante el método, el ventaneo, ya, ventaneo, o también por muestreo, ya. Vamos a ver los dos métodos. En cambio, el IR se diseña mediante aproximaciones en función de los filtros analógicos, ¿ya? De los filtros analógicos, los puntos de referencia a los filtros analógicos.
tendremos pues aproximación por derivadas, tendremos por transformada Z bilineal, ¿de acuerdo? Tendremos por respuesta al impulso invariante, tendremos por polos y ceros, ¿no? Y así, estimados alumnos, una serie de modelos, de métodos que nos van a permitir caracterizar al filtro de respuesta al impulso infinito, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces jóvenes, vamos a iniciar pues hablando de lo que es un filtro, ¿no? Que es un filtro digital o un filtro en general, ¿no? Dice, un filtro puede definirse como un dispositivo que discrimina lo que pasa a través de él de acuerdo a algún atributo. Puede ser también que, ¿no? El filtro es selectivo, ¿no? Selecciona, ¿no? En vez de usar esta palabra, pero sinceramente nosotros en lo que es pues la ingeniería, hablamos de ese término, ¿no? Incluso el discriminante y todo eso, ¿no? O también el seleccionador, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar con señales, ¿no? Una señal compuesta está formada pues por señales de diferentes frecuencias, ¿no? ¿No es cierto? Entonces tenemos aquí en la función en el tiempo, ¿no? Está la función en el tiempo. Y observamos pues de que tenemos varias frecuencias, ¿no? Por ejemplo, aquí estas vamos a seccionarla. Tenemos una primera frecuencia, una segunda frecuencia, una tercera frecuencia. Puede ser, ¿no? Puede ser que de repente la uno y la 2 sean ruido, ¿no? Podría ser que la uno y la 2 sean ruido, ¿no? Entonces, para el tratamiento de las señales, procesamiento de señales, no convendría que esas señales pasen o sean analizadas, ¿no? Solamente me convendría que pase la señal F3, ¿no? De frecuencia F3. Entonces, para eso, pues, está el filtro, ¿no? El filtro selecciona, es selectivo, ¿no? O discrimina, por ejemplo, ¿a quién? A F1 y F2, ¿no? A eso se refiere, estimados alumnos, ¿no? Entonces, el filtro es la secuencia, pues, estamos en la secuencia, hemos ido avanzando de a poquito, poco a poco. Para eso nosotros qué necesitamos conocer acerca un poco de la convolución, porque en algunos casos vamos a convolucionar señales de entrada con respuesta del filtro. Es un método, otro aplicando pues algunos comandos ya establecidos. Cuando hagamos, digamos que filtremos directamente con MATLAB. También hay que conocer lo que es la transformada de Fourier, ¿no? Ya sea rápida o discreta, ¿no? O continua también, ¿no? Conocer la transformada inversa de Fourier también, ¿no? Transformada inversa de Fourier. ¿Qué más? ¿Qué más? Solamente como concepto general, conocer acerca de las estructuras, ¿no? Las estructuras de los filtros, ¿no? Estructuras de los filtros. También conocer la ecuación en diferencias, ¿no? Ecuación en diferencias, ¿no? ¿No? En diferencia, porque a partir de ella es la que vamos a aplicar nosotros la transformada Z. Y el filtro, ya sabemos que está representado por la función de transferencia, ¿de acuerdo? Que será la relación entre la salida y la entrada del sistema lineal invariante en el tiempo, estimados alumnos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues, alumnos, entonces, miren cuántas cositas entran en el estudio de los filtros digital, jóvenes. Dice, un filtro puede definirse pues, como un dispositivo que discrimina lo que pasa a través de él, de acuerdo a algún atributo, ¿no? Dentro del área del procesamiento digital de señales, un filtro es un sistema lineal invariante en el tiempo que realiza modelado espectral o filtrado selectivo en frecuencia, ¿no? Como se está escuchando, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Asimismo, continuando pues con la lectura, dice, sus aplicaciones son reducción de ruido,
ecualización de canales de comunicación, detección de señales, análisis espectral de señales, entre otros. Efectivamente, los filtros realizan todas estas actividades, ¿no? No solamente reducción de ruido, sino también podemos ecualizar canales. ¿Qué es ecualizar? Es como un proceso de normalización, ¿no? Linealización, ¿no? Digamos que nivelación de valores que nos van a permitir una mejor respuesta, una mejor visualización, una mejor, digamos que un mejor audio, ¿no? Entre otros aspectos de la información que podemos exponer por canales analógicos. Otro, en la detección de señales también puede ser, pero jóvenes, cuando nosotros vamos a detectar una señal, por ejemplo, vamos a demodular una señal, necesitamos de un filtro, de una, entre comillas, es un tanque, a veces le llaman trampa, tanque de señales, ¿no? Donde es un filtro que resuena a una determinada frecuencia para poder captar una señal que está en el espacio, ¿no? Todos los televisores, las radios, ¿no? Tienen ese sistema de detección. Asimismo, pues para hacer análisis espectral de señales, ¿no? Entre otros, ¿no? Mediante los filtros, nosotros analizamos la respuesta en frecuencia de la señal, ¿no? Ante, digamos que la variabilidad de la señal que va entrando al sistema, ¿no? Lo vamos detectando, nosotros vamos viendo, vamos observando su respuesta, estimados alumnos. Un momentito, por favor. Bien, entonces, nosotros tenemos generalmente filtros pasa bajo, pasa banda, rechaza banda, pasa todo, mm, pasa alto, ¿no? Son filtros eh, que son filtros que tienen esa forma en función de su respuesta, ¿no? De su respuesta, ¿no? A ver, yo quisiera irme un ratito al Pine para explicarles, estimados alumnos, lo que en realidad es un filtro, ¿no? Porque pocas veces a veces te explican, a veces los libros también te dicen, sí, no, es un sistema que deja pasar o discrimina, pero en realidad es una cosa muy genérica, muy etérea, ¿no? ¿No? Entonces, cuando hablamos acá en términos generales de lo que son un filtro, ¿no? Vamos a hacer acá filtros. ¿Se ve el país, jóvenes? Sí, ¿no? ¿O no? Pregunto. ¿Sí o no? Pregunto. Bien. Sí, profesor. Entonces, cuando hablamos de filtros, nosotros tenemos que pensar en un sistema, ¿no? Lineal invariante en el tiempo. ¿Por qué se dice que es un sistema lineal invariante en el tiempo? Le pregunto. Joven, ¿por qué es un sistema lineal invariante en el tiempo? Un sistema lineal invariante en el tiempo. O sea, decir que este es un filtro, ¿no? ¿Ya? ¿Me escuchan? ¿De acuerdo? Ya, este es un filtro. Muy bien. Vamos a decir que este filtro es un filtro pasa abajo, ¿ya? Vamos a ponerle acá pasa abajo, ¿de acuerdo? Un filtro pasa abajo. Así, ¿ya? Filtro pasa abajo. Muy bien. Eh, Nosotros tenemos que ingresar datos por la entrada. Y obviamente, una vez que llega al filtro, como este discrimina, discierne, selecciona, qué sé yo, a partir de su frecuencia de corte, ¿ya?
Este tiene pues una frecuencia de corte, ¿ya? Vamos a decir acá, frecuencia de corte, ¿ya? Frecuencia de corte. Jóvenes, de corte. Así, ¿ya? Frecuencia de corte. Esta frecuencia de corte vamos a ponerlo como WC, ¿ya? O en algún caso FDC, pues, ¿no? FDC, ¿de acuerdo? Frecuencia de corte. Muy bien, ahí está. Bien, entonces nosotros vamos a tener varias señales, por ejemplo, vamos a decir, ¿no? Por decir, a ver, ¿cómo haríamos? Vamos a decir que acá están entrando varias frecuencias, varias señales están entrando. Secuencialmente, por decir, ¿no? Secuencialmente. Entre más altas y más bajas, ¿no? Así, puntos suspensivos, ¿ya? Así, ¿no? Entonces, esta de acá es una primera señal, la primera, ¿no? Vamos a ponerlo, vamos a intentar graficarlo. Esta será pues un poquito más baja y la que sigue será un poquito más cerrada. La que sigue será un poquito más cerradita, así más. La que sigue será mucho más, ¿no? Y la que sigue será muchísimo más. La frecuencia diferente, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, y así, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener una señal uno, una señal uno, una señal 2, una señal 3, una señal 4, ¿de acuerdo? Bueno, acá no hay bueno, una señal 5. La anterior es la 4, ¿no? Señal 4, ahí, ¿ya? Estas tienen diferentes frecuencias, ¿no? Frecuencia uno, frecuencia 2, frecuencia 3, frecuencia 4, frecuencia 5, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, estas señales ingresan al filtro pasabandas. ¿Y cómo responde el filtro? El filtro en realidad responde, si es pasabajo, tiene una función de transferencia, ¿no? Esta tiene una función de transferencia más o menos como esta, ¿no? Digamos que si es analógico, HDS es igual a uno sobre uno más RDC por S. Esa es su función de transferencia. ¿Ya? ¿Joder? Sí, ¿ya? Que normalizado podría ser así. Uno sobre RC entre uno sobre RC más S. Esto sale del mismo circuito. Aplicando Laplace, ¿no? Sale eso. Entonces la señal entra al filtro y bueno, ¿qué es lo que sucede? Aquí dentro, dentro del filtro hay una fórmula en donde
vamos a aplicar lo siguiente, miren, ¿ah? O sea, la ganancia en decibelios, estamos hablando de los niveles de amplitud, es igual a 20 logaritmo en base 10 de voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Pero el voltaje de entrada es referente, es invariable, vamos a decir que es un voltio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto es el logaritmo? A ver si no estoy mal, caracho. Aquí mi mouse también es un... Acá tengo calculadora, caramba. Manancancho, ¿dónde está la calculadora? A ver, calculation, ¿dónde está la calculadora? Calculadora, ahí está calculadora. Ya, miren, está el logaritmo. Logaritmo de uno, ¿cuánto es? Uno logaritmo cero, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, digamos que yo en la salida, inicialmente para la F1, miren, escuchen, por favor. ¿Me están escuchando, no, alumnos? Pregunto. Sí, profesor. ¿Sí, jóvenes? Muy bien, muy bien. Atentos, ¿ah? Porque esto no lo van a aprender en ningún libro, alumnos, en ningún libro de la Tierra. Solamente en mi libro que voy a escribir, ahí lo van a tener. Ya, miren, alumnos. Si nosotros aplicamos para la frecuencia uno en la salida, pero en la frecuencia uno vamos a tener nosotros voltaje de entrada, un voltio, ya sabemos. Anda. Voltaje de entrada, el voltaje de entrada va a ser un voltio. El voltaje de salida va a ser igual a un voltio. Entonces, si yo aplico la fórmula, ¿cuánto me sale? 20 logaritmo, ¿no? Sale así más o menos, miren. 20, o sea, la ganancia en decibelios, o sea, en decibelios, va a ser igual a 20, mira, vamos a poner decibelios acá ya, decibelios, a 20 logaritmo, ¿no? De 1/1. ¿Cuánto es esto? Pregunto. ¿Cuánto es, estimados alumnos? ¿Cuánto sería, estimados alumnos? Pregunto. Se me ha hinchado, ¿no? ¿Qué es esto? Espera, espera, espera. A ver, ¿cuánto sería ahí? Más que todo lo que está en diapositiva, esto es mejor, alumnos, que conozcan esto, ¿ya? Ah, yo no veo mi mouse. ¿Cuánto sería acá? Cero, ¿verdad? Cero, ¿verdad? ¿Han comprobado? Cero, muy bien. Cero sale, ¿no? Cero decibelios. Cero decibelios, ¿ya? Ya. Ahora, como entendieron esto, ahora vamos a hacer lo siguiente. Entra F2. Entra F2, ¿ya? Entra F2. Obviamente, eh, o sea, acá el voltaje de entrada siempre va a ser constante como referencia. El voltaje de entrada siempre va a ser, pero el que va a cambiar es el voltaje de salida, ¿ya? Este voltaje, digamos que va a ser en este caso, vamos a ponerle, pues, no, forzando la cosa un poquito, porque los primeros son, como son pocas frecuencias,
va a ser 0,98, ¿ya? Por favor, hallen la ganancia en decibelios. ¿Cuánto sale? Ganancia en decibelios, ¿cuánto sale? A ver, aplicando la fórmula. ¿Cuánto saldría? A ver, vamos a ver esto. Ya, 0,98. Allá. Sale 0,00 ¿cuánto? Ya. Ustedes me dictan, ¿ah? Ya lo calculé acá, pues. Ya, lo había calculado y lo borro, ¿no? ¿Dónde está mi calculadora? Mi calculadora viejita, ¿dónde está? Acá. Espere, espere, ¿dónde está mi calculadora? Ahí está. O sea, yo agarro y digo 0,98 logaritmo menos 0,20, ¿no? Por 20, ¿cuánto me da? Me sale menos 0,1754, ¿ya? Menos 0,1754. Menos 0,1754 lo que me sale. ¿Así también le sale a usted? Pregunto. ¿Ya? Y así, voy avanzando, pues, ¿no? Voy avanzando. Acá veré para F3, ¿no? Lo mismo, ¿no? Agarro aquí, ¿no? Pego aquí. El voltaje en la salida ya no va a ser 0,98, no, vamos a ponerle 0,82, 0,81. 0,82 vamos a poner, ¿ya? 0,82. ¿De acuerdo? O sea que la verdad que me da bronca porque no lo encuentro en mi. A ver, ahí, ahí, ya. 0,82, pero ya, ya que es más gruesito se ve, ¿no? Ya. ¿Cuánto sería la ganancia en decibelios? A ver, por favor, calculen. Ustedes son los tigres, a ver. Con la formulita que les he dado, a ver. ¿Cuál sería? Con 0,82, a ver. ¿Alguien me dice? Repito, repito, jóvenes. Ah, ya, ya. Menos 0,23, ¿no? Ya. Listo, listo. Vamos a copiar y pegar nomás acá, ¿ya? Vamos a copiar y pegar nomás rápido, nomás, ¿ya? Y ponemos aquí y pegamos, ¿no? Ya está, ¿no? Listo. Y así. Vamos F3, F4, ¿no? Y así poco a poco vamos avanzando. Para que vean ustedes cómo trabaja el filtro, pues, ¿no? Porque una cosa es que yo te diga, es selectivo, que tanta cuestión, pero al final no la ves la parte práctica, cómo trabaja verdaderamente el filtro, ¿no? Trabaja bajo una función de transferencia y mediante la ecuación, ¿no? Práctica matemática, ¿no? Entonces, miren, fíjense. Ah, no, 82 ya no sería acá. Vamos a ponerle 0. Va bajando el voltaje conforme va avanzando, va bajando. Vamos a ponerle a ver 0,63, ¿ya? ¿Cuánto sale con 0,63? A ver, por favor. ¿Cuánto sale 0,63? A ver. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? A ver. La ganancia en decibelios, a ver. ¿Cuánto sale, estimados alumnos? A ver, hay un alumno que ya lo sacó. A ver. -4. -4. ¿Seguro, seguro? Calculen bien, ¿ah? -0,63. Yo me voy acá, a ver, digo 0,63 logaritmo por 20. Me sale menos. Ay, ay, ay. Está bien. -4,13, ¿no? Sí, -4,13, estimados alumnos. Tiene razón, tiene razón. Y dije, ¿qué? Algo así, no me cuadraba, pero ya lo vi, ya. Está bien, no se preocupe, no se preocupe. Allí, jóvenes, allí. Disculpen algunos, soy quechua hablante, a veces le dije que se me sale, ¿no? Ya, alumnos. Y pues alumnos, miren, entonces miren, vamos a poner, ¿cómo es esto, caracho? Espérate, espérate, espérate. Ya, ahí, ¿no? Digamos que f de 5 miren, ¿ah? F de 5 nuevamente copiamos toda esta partecita, la referencia sigue constante, la salida es la que está cambiando. Eso es lo que sucede en un filtro.
¿ya? En este caso, como ejemplo, filtro pasa abajo. Lo demás se repite en todos los filtros. Se repite en todos los filtros. Obviamente que cada uno tiene su propia fórmula, ¿no? Entonces vamos a ver acá, ganancia en decibelios, ¿cómo será? A ver, ganancia en decibelios. A ver, calculemos para cero sin... vamos a poner uno más fuerte, ¿ya? 0,41, ¿ya? ¿Sí? Le escucho, le escucho, le escucho, le escucho, joven. Ya, para 0,41, a ver. ¿Cuánto es el día? Creo que alguien está opinando algo. A ver, pregunto. ¿Sale positivo? Claro, pero multiplicado por... No sale positivo, ¿ah? No sale positivo. Hay que tener cuidado, ¿ya? Ajá, ya, -7, ¿no? ¿De acuerdo? Está bien, está bien. Tengan cuidado, ¿ya? Ya. Bien, miren alumnos, ¿cuál es la tendencia? Si ustedes se dan cuenta, ya pues ya hemos calculado regularcito. Estoy seguro que para una frecuencia más o menos de, vamos a ponerle de 10 o 12, ¿no? Miren, yo me estoy adelantando. Ustedes están viendo la tendencia, mis estimados alumnos, están viendo la tendencia, ¿no? Entonces vamos a tener lo siguiente, un approx, lo voy a hacer así, vean, por favor, para que entiendan, un poquito, puntos suspensivos, ¿no? Ya, llegamos a F12. ¿Qué va a pasar con la ganancia en decibelios? Va a ir bajando y vamos a tener, por decir, un approx de -20 decibelios, así clavadito, ¿no? El que sigue será -40 y así sustantivamente, ¿ya? Bien, ¿qué se observa? Se observa que si nosotros graficamos estas frecuencias, o sea, vamos a graficándola, esto se llama respuesta en frecuencia, ¿ya? Vamos a poner acá, graficando la respuesta en frecuencia. Ustedes están viendo por qué se da ese término, ese nombre de respuesta en frecuencia, ahora sí se dan cuenta, ¿no? Porque muchas veces hemos hablado de la respuesta en frecuencia, pero hemos dicho, bueno, es una curva, una gráfica, pero no sabemos qué cosa es en realidad, no sé por qué se produce, ¿no? Y ahora sí lo estamos viendo en vivo, ¿no? En vivo, ¿no? Cosa que quizás nunca nadie les va a explicar, jóvenes, porque esto yo lo he hecho N veces incluso en laboratorio, se hace, ¿ya? Con osciloscopio, todo, ¿no? Generas una señal senoidal, tienes tu filtro ahí, tu circuito, le aplicas ¿no? Un voltaje, ¿no? De referencia de entrada, siempre va a ser uno, el voltaje. Vas cambiando la frecuencia, vas desde una frecuencia baja, vas subiendo, 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 subiendo la frecuencia. ¿Y qué es lo que ves en la salida? Mira lo que ves en la salida. Te voy a explicar cómo se ve en la salida, ¿ya? Se ve así, mira. O sea, ¿sabes lo que se ve en la salida? Se ve así, mira. Vamos a volver a dibujar esto, ¿ya? Una vez para que ya... Así, mira. Se habrás dado cuenta, ¿no, alumno? Se habrán dado cuenta, ¿no? Cuando nosotros tenemos el ingreso de frecuencias, o sea, vamos a ponerlo, hacerlo así, ¿no? La flechita así, ¿no? Van entrando pues la frecuencia uno, frecuencia 2, frecuencia 3, ¿no? O en su conjunto entran pues todas las frecuencias juntas en una señal compuesta, ¿no? ¿Qué pasa en la salida? En la salida lo que vamos a tener es esto. Mira, como respuesta del gráfico, como una respuesta gráfica, vamos a tener esto, miren. Este es el filtro, caracho. Vamos a tener así, miren, algo así, miren, ¿ah? Vamos a tener algo así, miren. Vamos a tener, a ver, ojalá que me salga lo único. Miren, ¿ah? Así, así. Cosa que nosotros, normalizando y todo lo demás, o sea, aquí lo que pasa es que vamos a valernos de las amplitudes, ¿no? Ya, entonces nosotros tenemos esto, así, ahí.
frecuencia, amplitud, ¿ya? Vamos a tener acá, amplitud, ¿ya? En función de la frecuencia, obviamente. Esto se llama respuesta en frecuencia, ¿de acuerdo? Respuesta en frecuencia. Esto se ve en el osciloscopio. Conforme tú vas aumentando la frecuencia, ¿qué va pasando con la señal de salida? La señal va cayendo, va cayendo, va cayendo. Entonces, más o menos por aquí, miren, más o menos por aquí, vamos a trazar una raya, así una raya roja. Esta se denomina frecuencia de corte, frecuencia de corte, ¿ya? Esta frecuencia de corte, esta frecuencia de corte, ya, vamos a ponerlo así. Esta frecuencia de corte, jóvenes, esta frecuencia de corte es la que define, la que hace la discriminación, el discernimiento, como quieran llamarle, ¿ya? Esta es la que va a ser posible de que unas frecuencias pasen o no pasen, ¿de acuerdo? Entonces, para un filtro pasa abajo, estas frecuencias, o sea, la frecuencia de corte define que pasen solamente las que están debajo de la frecuencia de corte. Pasan solamente las que están debajo de la frecuencia de corte, ¿de acuerdo? Se van a pasar solamente las que estén debajo de la frecuencia de corte. El resto, CAT, NUA. O sea, son las que van a pasar, pasan. Los demás, o sea, estos que están después de la frecuencia de corte, CAT, se atenúan, ¿ya? Se atenúan, ¿de acuerdo? Se atenúan. Esa es la función del filtro, ¿no? Atenuar un rango de frecuencias y dejar pasar un rango de frecuencia a partir de la frecuencia corta. Entonces, si tú te das cuenta, toma los gráficos que están aquí, toma los valores que están aquí, ¿no? Estos valorcitos que están acá. ¿Cómo sería una gráfica más precisa, ¿no? De una respuesta en frecuencia? Sería justamente ya en base a datos verídicos, ¿no? Datos ya propios del sistema, ¿no? De la respuesta del sistema, ¿no? Entonces, graficarías más o menos así. Aquí tú, bueno, acá sería frecuencia, ¿no? Bueno, por acá estaría la frecuencia, la recta de la frecuencia. Esta es la magnitud de la frecuencia en decibelios, ¿ya? En decibelios, en decibelios. Pero acá hay un detalle. Mire, para un filtro para un filtro pasabajo, nosotros tenemos que, como vemos, la ganancia máxima se da a 0 decibelios, ¿no? Ya, no se preocupen, es así en este caso, ¿ya? No hay por qué preocuparse, ¿ya? Ahí se da, ¿ya? Ustedes saben que un valor cero es mayor que ¿qué? Mayor que un valor negativo que va bajando, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Siempre en este tipo de gráficos vamos a tener esto, miren, alumnos. Les voy a explicar también esto, ¿ya? Voy a explicarles también este punto, ¿ya? Vamos a tener eh, lo que se llaman décadas, así, ¿ya? Así, así, algo así, en un papel semilogarítmico, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, vamos a tener acá nosotros una frecuencia 1, esta es la recta de la frecuencia, ¿no es cierto?
pero por acá va a estar la frecuencia en cero, ¿ya? Frecuencia cero, frecuencia uno, como se quiera decir, frecuencia 2, frecuencia 3, frecuencia 4, frecuencia 5, frecuencia 6, ¿no? ¿De acuerdo? Cada uno de estos espacios se llama década, ¿ya? Cada uno de estos espacios se llama década, ¿ya? Década. Por eso que surge, y esta es la recta de los decibelios, ¿ya? Decibelios. Entonces podemos tener, pues, de repente, hasta aquí 20 decibelios, ¿no? Hasta aquí 40 decibelios, ¿no? Vamos bajando, bajando, ¿no? 40, 20, ¿no? ¿De acuerdo? Acá arriba estará 0 decibelios. Casualmente, casualmente, si nosotros vemos la tablita, vamos a forzar un poco la cosa, dice que la frecuencia uno se da en 0 decibelios, ¿no? 0 decibelios, ¿no? Ponemos un punto. La frecuencia 2 se da a -1 a 17 más o menos, ¿no? Más o menos 0,17, más o menos por acá, ¿no? Vamos a pausar, pues, ¿no? Dado que, por decir, por acá está 10, ¿no? Sabemos que por aquí está 10, ¿no? La mitad será 5 y así, ¿no? Entonces, la otra gráfica, el otro puntito, estará en -0,17 por casi, va un poquito menos, vamos a ponerlo, pues, ¿no? Por ahí, ¿no? ¿No? Algo así, ¿no? Ya. La que sigue será -1,17, ya un poco más abajito, ya, ¿no? Aquí. La que sigue es -4, ya casi, casi aborreando, ¿no? 5, ¿no? La que sigue es -7, más o menos por acá, ¿no? Por aquí, ¿no? La que sigue es, disculpe, ¿ya? La que sigue es -20, que es la frecuencia 12. Ya, entonces vamos a ponernos en un caso de que más o menos vamos a agrandar un poco la gráfica, ya, jóvenes, vamos a agrandar un poquito la gráfica, vamos a correr, pues, ¿no? Frecuencia, entonces vamos a correrlo, solamente por fines didácticos, ¿no? Bueno, así, un poquito más allá, y nos va a dar la gráfica, bueno, aproximada, ¿no? No será exactamente igual, pero aproximada. Digamos que hemos ido bajando, y más o menos a esta altura está pues la frecuencia 12, ¿no? La frecuencia 12, estimados alumnos, ¿no? La frecuencia 12, ¿no? Sí, ¿no? Puntos suspensivos, ¿no? Y la frecuencia 12 justo nos da en 20 decibelios, o sea, más o menos por acá. Entonces, fíjense, obviamente que va a haber unas caíditas, ¿no? Algo así, van a ir cayendo, ¿no? Y miren, si nosotros unimos estas gráficas, ¿qué nos va a dar? ¿Qué nos da? Prácticamente nos da la respuesta en frecuencia, ¿no? Como pueden ver, si yo uno, le voy a tener un pulso, pero pulso, ¿no? Miren, fíjense, ¿no? Va cayendo y seguirá cayendo, ¿no? Entonces, fíjense cómo es esa respuesta, ¿no? Es una respuesta, esa es la respuesta en frecuencia del filtro, pasa bajo, ¿no? Siempre es una respuesta que obviamente tiene esta forma, ¿no? Más o menos así, ¿no? Como ¿no? Como la mitad de un sombrerito hacia arriba, ¿no? Esa es la respuesta en frecuencia. Vamos a poner acá, respuesta en frecuencia de filtro pasa bajo. O sea, jóvenes, filtro pasa bajo. Así de esa forma es, ¿ya? Entonces usted ya conoce cómo es este detalle, estimados alumnos, ¿no? Cómo es que surge, cómo es que surge esta respuesta, ¿no? ¿Sí? Entonces es muy importante porque si no, no sabían cómo surge esta respuesta, ¿no es cierto? Cómo de dónde aparece, ¿no? Algunos pueden incluso atribuir
que son señales, ¿no? Algunos dicen, no, esto es una señal. En realidad no es una señal, es una respuesta en frecuencia del filtro, en donde vamos a tener nosotros la frecuencia de corte, jóvenes, ¿sí? Entonces espero que se haya entendido. Alumnos, aquí hay un parámetro muy importante, ¿ya? Hay un parámetro muy importante, hay un parámetro muy importante aquí en las gráficas logarítmicas, semilogarítmicas, ¿ya, jóvenes? Le voy a explicar ahorita, ¿ya? Entonces, nosotros vemos que, por ejemplo, una caidita, podría darse, por ejemplo, una caída así, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, entre 10 cae. ¿Cuánto cae? Cae 10, ¿no? Pero entre 20 y 40, o sea, es lo que tengo que darme cuenta, ¿no? Esta de aquí, por ejemplo, cae 10 decibelios. Entonces, como está al otro lado, está la, pues hacia el lado izquierdo, será 10 decibelios, 10 decibelios, ¿ya? 10 decibelios por década, ¿ya, jóvenes? Por década, ¿ya? Por década, así se llama, ese parámetro. ¿Este cómo será? ¿El de abajo cómo será? Pregunto, a ver, ¿quién me dice? ¿Cómo será el de abajo? A ver, este acá que lo marca con marrón. ¿Cómo será? A ver, en base al ejemplo anterior. ¿Ah? ¿Cómo será? A ver, hay algunos. Menos 20 decibelios por década, ¿no? Muy bien, muy bien. Este será menos 20 decibelios, ¿ya? Decibelios por década. ¿Ya, jóvenes? Es una forma de medir, porque también hay octava, pero no es muy popular, ¿ya? Generalmente, porque nosotros a lo largo de esta recta, pues es logarítmica, ¿no? ¿Ya? Acá es logarítmica, pero en la recta vertical es normal, ¿ya? Esta es una normal. Ya, jóvenes, esto por acá es normal, ¿ya? Normal, una recta normal, ¿ya? No es logarítmica, en el eje vertical, pero está en decibelios, ¿no? La variable es decibelios, jóvenes. Ya que es difícil para encontrar el puntero, alumno, me van a disculpar, ¿ya? Tengo que estar marcando para encontrar el puntero, ¿ya? Entonces, espero que se haya entendido, joven. Aunque la curva no nos ha salido ¿no? Porque esta curvita va a seguir cayendo, ¿no? Esta curvita a la final va a seguir cayendo, pues, ¿no? Va a seguir cayendo, 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 y va a ser, pues, una curva como una respuesta de que tenemos acá, ¿no? Respuesta de frecuencia en un filtro pasa abajo. Lo mismo será, pues, para un filtro pasa alto, y así, ¿no? Es la misma fórmula se cumple, ¿ah? La misma fórmula de 20 logaritmo, solamente que en este caso, la respuesta en frecuencia del filtro, que es esta gráfica, esta ecuación que estamos viendo, HDS, va a cambiar. Y esa respuesta en frecuencia, a esa fórmula tú le ingresas la señal, vas a ver que la señal empieza a crecer, ¿no? De una señal chiquita, va creciendo, 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 y encontramos, pues, su frecuencia de corte. Ahora, miren, esta frecuencia de corte, ¿sabe cuánto es? Mira, esta frecuencia de corte que estamos acá, que hemos calculado, supuestamente cómo se determina, ¿no? Esa frecuencia de corte empíricamente, ¿no? La frecuencia de corte, se calcula o se determina como el 70, ¿ya? El 70,7%, ¿ya? 0,7% de la, vamos a llamarle, la ganancia máxima. Máxima, ¿ya, jóvenes? Entonces estará más o menos a menos 3 decibelios. Está a menos 3 decibelios de la ganancia máxima. O sea, de cero, ¿no? Ahí donde se determina la frecuencia de corte.
O sea, trazamos una rayita por acá, paralela, ¿no? Vamos por aquí. Esta debe estar a menos 3 decibelios, ¿no? A menos 3 decibelios de la ganancia máxima. ¿La ganancia máxima cuánto es? 0 deci, 0 decibelios, ¿no? Si la ganancia máxima fuera 100, en caso de un filtro pasa alto, pero bueno, ¿en cuánto estaría la frecuencia de corte? Si fuese 100, pregunto. Si fuera 100, ¿qué dicen ustedes? A ver, ¿en cuánto estaría la frecuencia de corte? Alumnos, ¿en cuánto estaría? Si la ganancia fuese 100 a 3 decibelios, ¿no? A menos 3 decibelios, ¿no? ¿Cuánto sería? A ver. A 97, muy bien, pues alumnos. Entonces, mira, me alegra que se haya entendido, que yo les haya explicado esta parte, que quizás mucho más importante que la teoría, que todo lo que hemos en la diapositiva. Las jóvenes, entonces tenemos pasa abajo, ¿ya? Porque yo de nada me cuesta decir contiene frecuencia que se permite pasar, ¿no? Ya te pasa abajo, ¿no? Como ya vemos frecuencia de corte, ya sabemos de dónde aparece, ¿no? Ya jóvenes, seguimos avanzando, tenemos banda de rechazo. Banda de rechazo es, ¿no? O rechaza banda, es cuando vamos a tener nuestro filtro, pero ya al revés, así, ¿no? Así, ya, así, de esa manera. Como ustedes pueden ver, tenemos una respuesta parecida, ¿no? A una pasa abajo, ¿no? Que cae y luego sube, así. Entonces aquí habrá pues dos frecuencias de corte, una aquí y otra acá. Una frecuencia de corte baja, una frecuencia de corte alta y una frecuencia central, ¿ya? ¿No? Acá vamos a poner W, magnitud de la frecuencia, pues estimamos algo, ¿ya? En decibelios, obviamente, ¿no? Ustedes ya conocen cómo puede aparecer, cómo se puede matemáticamente y físicamente determinar esa respuesta en frecuencia, ¿no? Van de transición, ¿no? Allá. A ver, escúchenme, escúchenme. Yo pensaba que decía filtro rechaza banda. Lo que pasa, que hay que, efectivamente, ¿no? Hay que, efectivamente, eso sí, hay que explicar esa parte, ¿no? Faltó explicar las etapas de la respuesta en frecuencia, que no lo hemos puesto, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo son las etapas de la respuesta en frecuencia? Nosotros ya sabemos dónde sale la respuesta en frecuencia, ¿no? Muy bien. Entonces, esta respuesta en frecuencia tiene etapas tiene. Por ejemplo, ya conocemos la frecuencia corta, pero también hay otra etapa, vamos a decir así, mira, esta etapa es, ¿ya? Esta de acá, esta etapa se llama banda pasante, ¿ya? Donde pasan pues las señales, ¿no? A partir de la frecuencia de corte, ¿no? De la banda pasante, banda de paso, ¿no? Es lo que te dice acá, pues, ¿no? La banda de paso, ¿ya? ¿De acuerdo? Esa es la banda de paso, ¿no? ¿De acuerdo, jóvenes? Esa es la banda de paso, ¿ya? A partir de la frecuencia de corte. Pero esta que está al medio es la banda de transición, ¿ya? Banda transición, ¿ya? Así se llama, banda de transición, ¿ya? Esta es la banda de transición. Y la que está al final, esta que está abajito, es la banda de atenuar. ¿Por qué se habla, por qué se habla de banda? Banda se refiere a conjunto, es sinónimo de conjunto. Banda de frecuencias de atenuación, ¿ya? De atenuación, estimados alumnos, ¿ya? De atenuación, ¿ya, jóvenes? Atenuación, atenuación, ¿ya, alumnos? ¿Perdón? ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Le escucho? ¿Le escucho? ¿Le escucho? ¿Alguien quiere preguntar algo? Pregunto. Sí, jóvenes, ¿alguien quiere preguntar algo, creo? Tiene prendido su micro. ¿Nadie? ¿Nadie? Escuché por ahí una voz. Bueno, entonces, estimados alumnos, tener en cuenta este punto, las etapas, ¿no? De nuestra respuesta en frecuencia, ¿ya? ¿De acuerdo? Una cosa son los tipos de respuesta en frecuencia y otros son los, las etapas de la respuesta en frecuencia, ¿no? Estamos en decibelios, ¿no?
Esta parte de la banda del paso es donde van a pasar las frecuencias, ¿no? Las frecuencias antes de la frecuencia de corte. Por acá también podemos tener una frecuencia de banda pasante, supresión, WS, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el filtro es selectivo, pues, a partir de su frecuencia de corte. Si es pasa abajo, como su nombre lo indica, pasa abajo, pasan las que están debajo de la frecuencia de corte, ¿no? Si la frecuencia de corte es 35 y tengo frecuencias como de 10, 20, 30, 40, vamos a preguntar acá, ¿no? Yo tengo frecuencias como, por ejemplo, 20, tengo 30, tengo 60, tengo 80, tengo 100, ¿no? Y este es un filtro pasa abajo, ¿no? ¿No? Todas estas frecuencias están ingresando y mi frecuencia de corte es igual a 70. ¿Quiénes pasan? Pregunto. ¿Quiénes pasan? Para un filtro pasa abajo. Filtro pasa abajo. ¿Quiénes pasan, estimados alumnos? A ver, pregunto. Si mis frecuencias que están entrando son 20, 30, 60, 80, 100, y mi frecuencia de corte es 70, ¿quiénes pasan? ¿Quiénes se atenúan? ¿Qué frecuencias se atenúan? Pregunto. Alumnos. A ver, se atenúan. Claro, pasan los que son menores a 70, ¿no? Muy bien. ¿Y los que se atenúan quiénes son? 80 y 80 y 100. Es como si acá tuvieran, pues, ¿no? Mi frecuencia de corte fuese, pues, 70, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Mira, vamos a poner acá. 70 mi frecuencia de corte, ¿no? 70, ya, listo. Pero por acá por arriba está 80, ¿no? O está 80, más arriba está 100, ¿no? Están atenuados, ¿no? En cambio, 20, ¿no? 20, 30, 60 son los que van a pasar, ¿no? 20, 30, 60 son los que van a pasar, ¿no es cierto? 20, 30, 60 son las que van a pasar y esas son las señales que nos sirven. Las otras señales, para eso se aplica el filtro, pues el filtro se aplica para que nosotros elijamos, ¿no? Para que dejemos pasar lo que nos sirve. Lo que no sirve, que es ruido, unas frecuencias que no nos interesa, las atenuamos. ¿Ya, jóvenes? Las atenuamos, estimados alumnos. ¿Ya? Bien, entonces tenemos pues banda de paso, banda de rechazo, banda de transición, ¿no? Frecuencia de corte también, dice en términos prácticos, se define como la frecuencia en la que la respuesta del filtro es 3 decibelios por debajo de la ganancia pico de la banda de paso, ¿no es cierto? Entonces pasamos a ver también los famosos filtros ideales, ¿no? Estos filtros poseen una ganancia constante en la banda de paso, ganancia cero en la banda de rechazo. No posee banda de transición. A continuación se muestran los filtros pasa abajo, pasa alto, pasa banda, rechaza banda y pasa todo. A ver, los filtros ideales, estimados alumnos, se estudian por cuestiones didácticas, porque lo que vamos a diseñar, más o menos por cuestiones didácticas, tiene que aproximarse a un filtro ideal. Por ejemplo, la respuesta en frecuencia de un filtro ideal, ¿no? Respuesta en frecuencia de un filtro ideal pasa abajo, es de esta forma, ¿no? Puede ser de esta forma, ¿no? Fíjense, nuestra respuesta real es así, pues, ¿no? Nuestra respuesta real es algo así, ¿no? Vamos, como hemos visto, pues hace un ratito, ¿no? Nuestra respuesta real es como una curva que decae, ¿no? Una curvita, una curvita que va decayendo, ¿no? ¿Cierto? Va avanzando y va decayendo, así, ¿no? En cambio, un filtro ideal es abrupto, es totalmente abrupto, es decir, vamos a tener una cosa así recta y una cosa que caiga así, ¿no? Listo. Y la frecuencia de corte estará acá, pues, ¿no? Estará acá abajito, justo donde cae, ¿no? La frecuencia de corte estará ahí. Una cosa muy, ¿no? Muy, muy drástica, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que se busca es justamente aproximarnos al filtro digital, ¿ya? Lo que se busca es aproximarnos al filtro digital. Entonces, lo que más queremos es que el filtro sea mucho más, como les digo, sea mucho más de orden superior. Es decir, a ver, hay un alumno que está hablando, por favor, apague su voz, por favor, jóvenes. Hace un rato estoy que les digo, por favor. Hay un estudiante que está que activa su audio. ¿Quién es ese estudiante, por favor? Desactiven su audio, por favor, jóvenes. El alumno Espinosa, ¿no? El alumno que ya lo desactivé, ¿ya? Bien, jóvenes. Entonces, por favor, aquí ya viene el tema del orden del filtro, ¿no?
el orden del filtro. Es decir, nosotros tenemos que ver qué tanto nos aproximamos, qué tanto nos aproximamos al ideal. Ese es el orden del filtro. ¿Ya? Orden del filtro. Entonces, se supone pues que a mayor orden, ¿no? A mayor orden, nosotros nos aproximamos al ideal, ¿no? Y, o sea, vamos a tener un filtro más eficiente, ¿no? Más selectivo, más eficiente, porque si tú tienes un filtro que, o sea, real, obviamente, pues no, vamos a tener una caída lenta, pero eso puede dejar pasar de alguna manera alguna cantidad de señales, ¿no? Pero si tú tienes una cosa abrupta, cortante, tajante, limitante, entonces este filtro va a ser muy eficiente, ¿no? Demasiado eficiente. Por esa razón que es ideal, pero no existe ese filtro ideal. Ahí como podemos ver acá, por ejemplo, tenemos las gráficas de los filtros, ¿no? Eh, bueno, tenemos aquí una respuesta. Vamos a ver todos, porque total otra vez, alumnos. ¿Qué está pasando, jóvenes? ¿Qué está pasando? Está pasando, alumnos, por favor. Desactiven su audio, por favor. Sí, me parece que es el alumno Espinosa, ¿no? Que está hablando. Por favor, déjanos hacer la clase. Bien, entonces, acá tenemos las respuestas. Vamos a ver todas las respuestas, por favor. Ahí están las respuestas, ¿no? De los filtros, ¿no? Vamos a ver ahí. Tenemos en una primera instancia, lo que pasa, tenemos reflejos, ¿no? Acá por ejemplo tenemos el reflejo hemos reflejado la señal, la respuesta, acá ya no es señal ya, ¿no? Estamos reflejando la respuesta, ¿no? Podemos ver aquí, vamos a trazar una recta por la mitad, ¿sí? ¿No? Vamos acá también, es el origen, por decir, ¿no? Y simplemente lo que estamos haciendo, como un preámbulo de lo que es el ventaneo, ¿no? El ventaneo se tiene que, por cuestiones también de explicación, más o menos, para explicar cómo se genera un filtro, ¿no? Entonces estamos explicando acá, pues, ¿no? Estamos viendo nosotros el- la respuesta en frecuencia ideal que luego se va a reflejar, ¿no? En este caso, miren, por ejemplo, este es un pasa abajo, ¿no? Un pasa abajo. De igual manera tenemos un pasa alto, que es al revés, ya, ¿no? Es al revés, un pasa alto, donde pasarán, pues, las frecuencias superiores a la frecuencia de corte, ¿no? Tenemos frecuencia de corte también, ¿no? Acá tenemos una, a ver, mm, bueno, parecido pues a un, si nosotros juntamos, podríamos decir, bueno, que esto es un, un rechazabanda, ¿no? Que ha sido desplazada a la zona causal, ¿no? Y acá tendríamos un pasabanda, ¿no? Pero si nosotros lo trasladamos a la zona causal, esta, por ejemplo, tendría que ser de esta manera, ¿no? Tendría que ser así, ¿no? Así, ¿no, jóvenes? ¿No? Ahí, ¿no? Entonces tendríamos esta forma, ¿no? Si fue arrugada y tendríamos las frecuencias de corte baja aquí, frecuencia de corte baja, frecuencia de corte alta y tendríamos al medio la frecuencia central, ¿no? La frecuencia central. Igual en el otro caso, ¿no? En el caso del filtro pasabanda, algo parecido, ¿no? Pero al revés, es como un sombrerito volteado, ¿no? ¿Sí? ¿No? Así sería, ¿no? ¿No? En donde vamos a tener una frecuencia baja inicialmente, una frecuencia alta, ¿no? Y al medio vamos a tener una frecuencia central, ¿no? Obviamente frecuencia y magnitud de la frecuencia, ¿no? Acá arribita, magnitud de la frecuencia, ¿no? ¿Ya? Acá también magnitud de la frecuencia. ¿Sí? Es una función de la frecuencia, pues, ¿no? ¿Jóvenes? Entonces, ahí vemos nosotros las respuestas ideales, ¿no? Ideales de los filtros, estimados alumnos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? Ah, bueno, se conoce como ancho de banda. Por ejemplo, en el primer caso tenemos nosotros, aquí estoy marcando con rosado, tenemos la respuesta de un filtro ideal pasa abajo, ¿no? Como hemos visto también al inicio, pero ideal, este es ideal, son filtros, respuestas ideales. Vemos nosotros que acá arriba
en la parte de arriba, ¿no? Dice B, ¿no? Aquí B, ¿no? A veces ese B también se puede llamar como W, ancho de banda, ¿ya? Esto se llama ancho de banda, ¿ya? El ancho, efectivamente, porque es una banda, pues, ¿no? Es una sección donde pasan un grupo, una banda de frecuencias, por eso se llama ancho de banda. Esta ancho de banda está entre una frecuencia baja hasta una frecuencia máxima, frecuencia de corte, por decirlo. Está delimitado por la frecuencia inicial mínima, más baja, y la frecuencia de corte, ¿no? Se llama ancho de banda. Y ese ancho de banda existe pues en todas las respuestas en frecuencia, ¿no? Ya sea en la, digamos que en filtro pasa bajo, pasa alto, rechaza banda, pasa banda, en esos filtros. Y también tenemos un filtro, por ejemplo, acá tenemos un filtro que no se habla mucho, que es el filtro pasa todo, ¿no? Este filtro pasa todo es como un filtro que más o menos va a permitir el paso de las señales para reafirmarlas, ¿no? Para una vez que hemos pasado toda la señal, tenemos esa señal asegurada y ya en una segunda etapa podemos nosotros discernir, podemos, digamos que procesarla, entre otros. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en función de lo que hemos hablado, hemos tratado de los filtros analógicos y la respuesta en frecuencia, ya podemos hablar de los filtros digitales, ¿no? ¿Por qué se crean los filtros digitales? Esa es una gran pregunta, ¿no? En términos prácticos, dice un filtro discreto se realiza utilizando hardware digital, a menudo para filtrar una señal que proviene de una señal en tiempo continuo mediante muestreo periódico seguido por una conversión analógica, ¿no? Eh, lo que pasa es que nosotros podemos hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer un sistema lead, ¿no? Un sistema lineal en el tiempo, analógico, en este caso sería analógico, ¿no? Analógico, ¿ya? Analógico. ¿Ya? Este sistema obviamente va a tener una primera etapa de filtrado, ¿no? Vamos a tener una entrada X de T, una salida Y de T, una respuesta Y de T, H de T, ¿no? ¿De acuerdo? Pero ya este sistema, en términos de filtro, se convierte en HDS, en HDS, en YDS, ¿no? Porque pasa a frecuencia, ¿no? Estamos viendo su respuesta en frecuencia. XDS, ¿de acuerdo? Aplicando la Laplace, ¿de acuerdo? Muy bien. Ya sabemos sus respuestas en frecuencia, esos filtros, ¿no? Tiene respuesta pasa abajo, pasa alto, rechaza banda, pasa banda, etcétera, ¿no? Tiene esas respuestas en frecuencia dependiendo del tipo de filtro y dependiendo, pues, de su función de transferencia, ¿no? Básicamente a partir del circuito del filtro, ¿no? Pero estos filtros se pueden implementar con amplificadores operacionales, por ejemplo, ¿no? Se pueden implementar con OP-AMPs, ¿no? OP-AMPs, transistores, ¿no? Y, microcontroladores, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente con OP-AMPs. Pero, ¿qué sucede? Que estos filtros, por ejemplo, si yo quiero alcanzar, tienen ciertas desventajas, ¿no? Si yo quiero alcanzar órdenes superiores, como por ejemplo orden 20, el orden 20, ¿ya? Acercándonos pues al ideal, teníamos que tener 20 integrados de opanes, ¿no? 20 integrados, conectarlo con cable, fuentes de alimentación, digamos que positiva, negativa, aparte la tierra, el cableado que puede servir como antena, ¿no? Absorber ruido, entre otros. Entonces, no esos filtros son limitados, esos filtros. El uso no es que no convenga, pero sí son de alguna manera limitantes, ¿no? Limitados, ¿no? Entonces, yo para alcanzar niveles más altos de filtrado, puedo aplicar filtros digitales, ¿no? Eh, con el fin de mejorar la señal, etcétera, de adquisición de datos, ¿no? Puede ser pues una señal biomédica, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí la señal biomédica en una primera instancia, mediante hardware, ¿no? Como ustedes han hecho en la tarea que les he dejado de adquirir su señal con Arduino, qué sé yo, en la parte de hardware, pero salen algunas impurezas, ¿no? Entonces nosotros le podemos aplicar pues un filtro digital, ¿no? Un filtro. Es una opción del filtro digital, ¿no? Porque, por ejemplo, los equipos, eh, a menos que sean pues los equipos tomógrafos,
Los PEC son equipos, digamos que de una tecnología muy avanzada, tienen pues una parte de procesamiento, adquisición, en este caso analógico, y luego lo pasan a digital, una conversión analógica a digital. Lo mismo sucede pues en pequeño, con los instrumentos más pequeños, más cortos, más chicos, como por ejemplo los electrocardiógrafos, ¿no? Que tienen su etapas previas de filtrado analógico, ¿no? Compensado con algunos niveles de software, ¿no? Para que puedan mejorar la señal, ¿no? Para que puedan mejorar la señal y tengamos una señal muy limpia y clara para poder visualizar y el médico pueda diagnosticar correctamente la enfermedad del paciente, ¿no? Porque si tú entregas una señal con ruido y todo eso, ¿qué se va a ver? Se puede generar error en el diagnóstico, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, tiene sus limitaciones, sus desventajas, ¿no? Y por esa razón surgen pues los filtros digitales, ¿no? Que son filtros complementarios, ¿no? Que pueden ayudar a mejorar la calidad de la señal, ¿no? Y también en el almacenamiento de la información, en la velocidad de procesamiento y todo ello. Por esa razón tenemos que tener una etapa de conversión analógica a digital para pasar de la señal analógica a la digital. Felizmente nosotros hemos estudiado ya la conversión analógica a digital, ya sabemos qué cosa es, y luego lo llevamos pues al microcontrolador, al microprocesador, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y efectuamos los procesamientos mediante los filtros digitales. Ahora, estos filtros digitales, si leemos acá, dice, en términos prácticos, un filtro discreto se realiza, si hablamos de filtro discreto, estamos hablando ya casi de un filtro digital, ¿no? Se realiza utilizando hardware digital y se emplea una computadora, puede ser, ojo que acá, cuando hablamos de filtro digital, cuando hablamos de hardware digital, podemos hablar de computadora, podemos hablar, podemos hablar de, ¿no? Digamos que de un software como MATLAB, ¿no? MATLAB, Python, qué sé yo, ¿no? Python, ¿no? Python, ¿no? Seguro que tiene Python, ¿no? Java, etcétera, ¿no? O también por un FPGA, ¿no? FPGA, podemos hablar de un DSP-PIC, ¿no? O sea, no necesariamente sería pues una computadora, ¿no? ¿Ya? Sino que existen otros chips, ¿no? Chips como el FPGA, por ejemplo, ¿no? Que son unos chips un poco grandecitos. No sé si ustedes han desarmado su computadora alguna vez y encuentran el microprocesador, ¿no? El microprocesador es un FPGA, por ejemplo, en donde se ha grabado, pues, mediante algunos lenguajes propios, ¿no? Por ejemplo, uno muy común es el DHDL, ¿no? El DHL te quema, te genera, tú haces un diseño y te puede generar filtros, te puede generar, no sé, circuitos amplificadores, osciladores. O sea, te puede diseñar todos los circuitos que tú quieras, ¿no? Es una electrónica ya muy más moderna, ¿no? ¿Ya? Entonces, también tenemos el DCP-PIC, ¿no? En donde también puedes grabar un programa, ¿no? Quemar un programa es como un USB, ¿no? Tú grabas ahí un programa y ese programa se ejecuta, ¿no? Siempre y cuando conectes, pues, ese DCP-PIC a unas salidas, entradas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, y se emplea a menudo pues para filtrar una señal que proviene de una señal en tiempo continuo, o sea, analógica, ¿no? Mediante muestreo periódico seguido por una conversión analógica digital. Entonces, tiene sentido lo que dice aquí, ¿no? Por este motivo se le conoce como filtros digitales. Incluso, aunque las técnicas de diseño que utilizan se relacionan en la mayoría de los casos únicamente con la naturaleza de tiempo y crédito de las señales y los sistemas que intervienen. Bueno, los filtros digitales, estimados alumnos, alcanzan mayores órdenes, ¿ya? Mayores órdenes, ¿no? Por ejemplo, podemos tener orden 100, orden 50. También son mucho más, por decir, ¿no? Más precisos, ¿no? Mayor precisión, ¿no? ¿No? Mayor calidad de los resultados, ¿no? Mayor velocidad de procesamiento, ¿no? Velocidad de procesamiento, ¿no? Y así. Entonces, tiene ciertas ventajas, ¿no? Ciertas ventajas respecto de los filtros analógicos que son fijos, ¿no? Son fijos. Estos filtros digitales se pueden manipular, porque simplemente es un software, un programa, que tú puedes cambiar los parámetros y lo quemas, lo guardas, los corres o los ejecutas nuevamente y nuevamente pues ya quedan pues restablecidos o innovados, ¿no? Mejorados.
Bien, dice, la manera más directa de implementar un filtro digital es a través de la convolución de la señal de entrada con la respuesta al impulso del filtro digital, ¿no? Respuesta al impulso del filtro digital. Eso es interesante. ¿Saben por qué? Felizmente, a Dios gracias, nosotros ya conocemos, ¿no? Tenemos acá el filtro, es lead, por eso me da trabajito de explicarles al comienzo todo. Tenemos un sistema lineal invariante en el tiempo, ¿no? Este sistema invariante en el tiempo, vamos a ponerlo así para que, como siempre hablamos del lead, sistema lineal invariante en el tiempo, ¿no? Este sistema lead tiene su respuesta en frecuencia, ¿no es cierto? Tiene su respuesta en frecuencia, que es esta respuesta en frecuencia. Ejemplo, pues filtro pasa abajo, ¿no? Filtro pasa abajo, filtro pasa abajo. Pero como estamos hablando de señal de filtro digital, ¿este con quién trabaja? Trabaja exclusivamente con señales discretas. No va a trabajar con señales, ¿con qué? No va a trabajar con señales continuas, por si acaso, ¿no? Ya, señales continuas. Va a trabajar con señales discretas. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia con los filtros analógicos. ¿Ya? Trabaja con señales discretas. ¿De acuerdo? Entonces, al filtro pues le ingresará una señal discreta, ¿no? Ya conocemos nosotros, por eso le digo, este es el crisol, ya los filtros son el crisol de todo lo que hemos estudiado, ¿no? Convolución, transformada Z, transformada de Fourier, todo eso sirve para poder entender y estudiar a profundidad estos temas de los filtros analógicos, filtros digitales, ¿no? Porque si no, no sabríamos. Si tú no sabes qué es convolución, no tendrías ni idea de lo que es un filtro digital. Si no sabes qué es un transformada de Fourier, transformada inversa, transformada Z, tampoco podrías entender a cabalidad. ¿Ya? Entonces, por eso que se estudia en el sílabo todos estos temas, ¿no? Que hemos visto anteriormente. Entonces, lo que va a ingresar aquí es una señal discreta, ¿no? Una señal que puede ser, pues, la representación de una voz, de un audio, de una, no sé, de cualquier tipo de señal biomédica, etcétera, ¿no? Es lo que va a ingresar a a este filtro, ¿no? Filtro, en este caso, pasa bajo cuya respuesta es esta. Pero acá, ¿qué te dice? Te dice acá, la manera más directa de implementar un filtro digital es a través de la convolución de la señal de entrada con la respuesta al impulso del filtro digital. Respuesta al impulso del filtro digital. O sea, ¿qué este quiere decir? ¿Cómo se obtiene la respuesta al impulso? Ahí está, ya sabemos los métodos de obtención. Pero esta respuesta al impulso lo que tenemos que hacer es discretizarla, ¿ya? Pues ustedes han visto en el video del profesor al comienzo, ¿no? Cómo él discretiza su respuesta al impulso, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta respuesta al impulso, esta de acá que es W, miren, ¿ah? F de W, nosotros le podemos aplicar la antitransformada de Fourier y lo convertimos en HDN. En HDN, ¿no? Entonces, al convertirlo en HDN, prácticamente es una simple conversión, es una simple fórmula, no hay por qué hacerse problemas de que soy un matemático en transformada de Fourier o transformada inversa. No, simplemente es una simple fórmula, ¿no? HDN. Entonces, ya se convierte en HDN. ¿Cuánto es la salida? La salida en este caso es, ¿no? La convolución de XDN, ¿no? Con nuestro amigo HD. ¿De dónde sale HN? De la respuesta, de la respuesta impulsiva, de la respuesta en frecuencia, ¿no? Es la respuesta impulsiva de la respuesta en frecuencia, ¿no? Pero ¿cómo se halla ello? Aplicando la transformada inversa, es decir, tú pasas de frecuencia, pasas al tiempo discreto, y ya tienes tu respuesta en frecuencia de ese filtro. Simplemente le aplicas la transformada inversa, ¿no? Y ya está. O en otras palabras, si tú tuviste la señal, o mejor dicho, para no ser así claros, ¿no? Yo tengo mi respuesta en frecuencia de mi filtro, listo, le aplico matemáticamente, ¿cómo lo expreso? ¿Cómo lo expreso? Lo expreso pues en términos de la función de transferencia. A esa función de transferencia es la que yo tengo que pasarlo, como está en frecuencia, tengo que pasarlo al tiempo. ¿Cómo lo paso? Aplicando la transformada inversa de Fourier. Listo. Convoluciono x de n con h de n. Ya está, ya tengo mi SAR
tengo mi filtro aplicado ya, ¿no? Tengo mi aplicado, mi filtro aplicado por el estimado salud, ¿ya? Una forma muy empírica, ¿ya? Muy empírica. Posteriormente, vamos a ver que existen pues unos comandos de MATLAB, unos comanditos que facilitan esas operaciones, ¿no? La manera más directa de implementar un filtro está, dices, a través de la convolución de las señales de entrada con la respuesta al impulso del filtro Ligi, ¿no? Ahí como podemos ver, ¿no? De jóvenes, expliqué. Entonces vamos a tener nosotros, al menos en nuestro sílabo, nos han pedido, nos piden pues desarrollar los filtros FIR y los filtros ID. ¿Cómo son estos filtros? Son dos filtros que vamos a ver, ¿no? Dice, los filtros FIR son sistemas que tienen respuesta finita a un impulso y su diseño requiere la aproximación de polinomios. Es decir, en los filtros FIR nosotros vamos a tener pues un sistema, es un filtro LIT, ¿no? Un filtro lineal invariante en el tiempo, el cual va a ingresar una información. Entonces, si nosotros ingresamos X de N, discreto, ¿no? Nuestra salida, ¿no? Ojo que acá entra a tallar la transformada Z, ¿no? Transformada Z, transformada Z, transformada Z, la salida. Entonces la salida será H de Z igual a Y de Z sobre, en este caso, estimados alumnos, solamente vamos a tener nosotros la salida Y de Z. No va a ser ¿cómo les puedo decir? Es un polinomio solo numerador, ¿ya? Esa es la diferencia del filtro FIR. Solo numerador aparece, ¿ya? No hay denominador, ¿ya? Numerador, ¿ya? Solo numerador, no hay denominador. Ahora, en el filtro IR son sistemas con respuesta infinita. Ah, perdón. Si, por ejemplo, aquí entró en el filtro FIR, entraron 10 pulsos, en la salida habrá pues también 10 pulsos. Por el principio de que, o sea, es limitante. Tenemos una cantidad finita de valores de entrada y en la salida también responderá a esa cantidad finita. Por eso se llama respuesta al impulso finito. ¿De acuerdo? Filtro de respuesta al impulso finito. Entra, lo que entra, se filtra y termina hasta donde entró. ¿De acuerdo? Si entran 100, se filtra, se convoluciona con el filtro, con la respuesta del filtro, y tenemos en la salida la respuesta finita en función de los términos de entrada. Si no hay más términos, ahí nomás queda. En cambio, en los filtros IR sí vamos a tener respuestas infinitas. Es decir, ¿por qué? Porque en estos sistemas, nuestro sistema es retroalimentado. Es decir, todo el tiempo vamos a tener datos que vienen de la salida hacia la entrada, ¿no? Esto es la salida, Y de N, esto es X de N, y esto es H de N, ¿no? Entonces, acá sí, ¿no? Es como de la salida vamos a tener infinitos retornos a la entrada. ¿Ya? Dice, son sistemas con respuesta infinita a un impulso y su diseño requiere la obtención de una función de referencia aproximada con la forma de una función racional de z, ¿no? Entonces, en este caso, aplicando la transformada z para caracterizar la función de referencia, nuestra función de referencia va a ser la división entre la salida, ¿no? La salida y la entrada, ¿no? Y la entrada. ¿Ya? Felizmente nosotros también cuando hemos trabajado de la transformada Z, a propósito, yo he hecho la función de transferencia de un filtro IR, ¿ya? Esos dos grandes bloques, por ejemplo, que hemos visto, se refiere a la estructura de los filtros de respuesta al impulso infinito. Entonces, jóvenes, miren, acá tenemos una estructura directa de un filtro FIR, ¿ya? De un filtro FIR. ¿De acuerdo? Es un filtro FIR. Si nosotros nos damos cuenta aplicando la transformada, vamos a ver acá la ecuación de diferencias nomás, miren, la ecuación en diferencias, ¿no? En diferencias, ¿no? O si no, hacemos de frente la transformada, o ecuación en diferencias, la sería así, ¿no? En diferencias, perdón. Caramba, ¿qué estoy haciendo? Diferencias, ¿no? Diferencias, ustedes saben, ¿no? La ecuación de relación de entrada con la salida. ¿No? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, en este punto,
sería B0 por X de cero, ¿no? Va avanzando en este punto sería X de cero por, perdón, acá sería X de n menos uno, ¿no? ¿No es cierto? Acá sería X de n menos dos, aquí sería X de n menos tres, ¿no? Entonces, ¿cómo nos sale? A ver, ¿cómo nos sale acá? Acá nos sale que la salida y de n es igual a B0, X de cero más B1, porque B1 aquí en este punto multiplica lo que está arriba, ¿no? B1 multiplica a lo que está arriba, entonces sería B1 multiplicando a X de n menos uno, ¿no? X de n menos uno más B2, X de n menos 2, ¿no? Menos 2. Y así, como hay puntos suspensivos, más Bn, X de n, bueno, vamos a ponerle menos n0, será, ¿no? N0, vamos a ponerle ya menos n0, ¿ya? Así, ¿ya? Listo. Si tú le aplicas la transformada z a esta expresión, ¿cómo te queda? Transformada z te va a quedar, pues, ¿no? Te va a quedar y de z, ¿no? Va a ser igual a b0, ¿no? X de z, ¿no? X de z más b1, ¿no? Más b1, X de z, z a la menos uno, ¿no? Más b2, X de z, por z a la menos 2 menos, más, perdón, puntos suspensivos, bn, X de z, y acá me comí, ¿no? X de z es acá. Acá parece que es z, caracho. Parece que es z, ¿no, jóvenes? Fíjense ahí, ¿no? X de z por z a la menos n, n sub 0. Ahí, ¿ya? Bien, entonces, acá factorizando ya tienes, pues, ¿no? Directamente h de z, ¿no? H de z prácticamente es un polinomio, ¿no? Un polinomio en función de z. No hay división, no hay denominador, ¿sí? ¿No? No hay denominador. O sea, solamente va a quedar, h de z va a quedar en términos, ¿no? En términos de b0 más b1, z a la menos uno más b2, ¿no? Z a la menos 2 y así sucesivamente, estimados. Solamente es un polinomio, ¿no? De grado n, obviamente, nc, ¿no? ¿Jóvenes? Entonces, fíjense, es un solo polinomio, ¿no? No tiene denominador. ¿De acuerdo? Ya, esta es una forma directa, la estructura es una forma directa del filtro digital FIR, ¿ya? Bueno, acá tenemos el filtro de respuesta al impulso infinito, ya lo hemos hecho en clase, ¿no? Ya lo hemos hecho en nuestro trabajo de la semana pasada. Esta respuesta es idéntica a una respuesta como vimos en la clase pasada, ¿no? Vamos a verlo aquí. A ver, la semana 11 venimos acá. A ver si ustedes van a ver, ¿no? Es idéntica a esta estructura, estimados alumnos, fíjense, a esta estructura. A esta es una estructura del filtro FIR. Miren, esta, la que hemos estudiado. Esta de acá. ¿Ya? Ya, esta es una respuesta del filtro, de respuesta al impulso infinito, estimados alumnos, ¿ya? Pues yo por eso lo he puesto, pues, para estudiarlo, ¿no? Ya adelantarnos, ya sabemos cómo es su función de transferencia y todo eso, estimados alumnos. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, pues, alumnos, entonces ya vamos terminando la clase. Por favor, cerramos la clase, a ver qué hemos aprendido hoy día. A ver, ¿alguien puede leer? ¿Algún voluntario? ¿No? ¿Algún voluntario, Filtros, por favor? filtros Filtros ideales, filtros ideales, digitales, filtros IR y FIR. Bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué otra cosita más hemos aprendido? Muy importante al inicio yo hice una gráfica. ¿Cómo se llama esa gráfica? ¿Cómo se llama esa Filtro gráfica que transformando hice? una Respuesta en frecuencia.
Respuesta en frecuencia, muy bien. ¿Qué alumno participó para tenerlo en cuenta en la práctica? Y por favor, le recuerda a la delegada, ¿ya? Le recuerda a la Yo por ser delegada qué Guamán alumno Cepeda. participó. ¿Guamán? Ajá, Siempre el Guamán alumno Cepeda. Guamán participa. Siempre Guamán, Calixto, el alumno León son los que más participan, ¿ah? Ya siempre participan en clase. Por favor, Calixto también, ¿no? Calixto, yo sé, Calixto, Guamán, también León son los que participan en esta clase, estimados alumnos. Ya lo dicen a la delegada, por favor. El examen es hasta... Este tema puede entrar como teoría, ¿ya? Como teoría podría entrar ya el día miércoles a las 10:15 empezamos la practiquita, alumnos, ¿ya? Por favor, ustedes esfuércense, pongan su parte. Yo sé que ustedes son muchachos, ¿no? Bastante capaces, todo, ¿no? Y hay que procurar, pues, hacer las cosas bien, estimados alumnos. Ya, estos temas los voy a subir ahora para complementar como apunte de clase. Ya nos estaremos encontrando el día miércoles, jóvenes. Hay que estudiar, hay que repasar, básicamente desde la semana 7 8 9 10 11, ¿ya? Ahí voy a enfatizar lo que es Parseval, lo que es estructuras, ¿no? Lo que es transformada rápida de Fourier, transformada inversa de Fourier. Esos temas son los que van a venir. ¿De acuerdo? ¿Ya, jóvenes? Bien, pues alumnos, nos encontramos entonces el día miércoles, jóvenes, directo para el examen, ¿ya? Que les vaya muy bien. Buenos días, Profesor, jóvenes. Hasta luego. profesor, Cuídense. Dígame, ¿los joven. ejercicios van a estar un poco complejos o más o menos para desarrollar como en las clases? Pero. Para la práctica los ejercicios van a estar un poco complejos o más o menos como el de la clase va a dejar similar. Ah, no. Yo dejo como la clase, pero a ver, vamos a ponernos en un contexto. Eh, si yo, a ver, estos modelos de ejercicios pueden ser fundamentales para conocer, pues, ¿no? Saber, al menos si el alumno demuestra, ¿no? Pero yo no pongo mucho más complicado que esto. Simplemente algunas veces le cambio algo, ¿no? Lo llevo un poquito más allá, ¿no? Entonces, el alumno tiene que tener la capacidad, como alumno de ingeniería, pues, ¿no? Para ¿no? Esforzarse un poquito, estudiar, ¿no? Porque sí, también las cosas son muy sencillas, muy fáciles, caer del cielo. Entonces, ¿no? Siempre sucede eso, pero yo no voy a tomar mucho más complicado, estimados alumnos. Revisen nomás, repasen estos temas, algo parecido, ¿no? ¿No? Algo parecido les tomaré. No les voy a... si yo quisiera tranquearles, escucha que la verdad que ahí sí, ¿no? Sería bastante complicadito, ¿no? Pasaría uno, dos, ¿no? Y, bueno, yo quisiera pues que todos aprendan al menos que conozcan lo básico, ¿no? Si un alumno, por ejemplo, aprendiese lo que hoy día he explicado acerca de la respuesta en frecuencia, uy, para mí sería una felicidad, porque el alumno ha aprendido cómo es la respuesta en frecuencia, de dónde sale, cómo es eso. ¿No? De repente esa pregunta la puedo volver a pasar en el examen final, ¿no? Lo importante es que ustedes conozcan lo fundamental, lo básico. Después ya con el tiempo ustedes pueden hacer una maestría o doctorado en procesamiento de señales y alcanzar mayores niveles de conocimiento, estimados. ¿Ya? Entonces repasen todo lo que hemos hecho, va a ir algo similar nomás, ¿ya? No se preocupen, ¿ya, jóvenes? Bien, que les vaya muy bien, pues alumnos. Ya tengo una clase seguida ahorita, ya tengo que retirarme, ya nos estamos encontrando. Cualquier consulta, cualquier detalle con la delegada, pues, ¿ya? También le pasan la voz de sus participaciones, para tenerlo en cuenta. ¿Ya? Que les vaya bien. Cuídense, alumnos. Buenas tardes. Hasta luego.